Buenas tardes, mi nombre es Pablo Giovanni Soto Madrid del grado Quinto Electrónica. Hoy les vengo a presentar la mejora de taller del cuarto bimestre. En esta mejora teníamos que hacer una investigación y exposición en video. La investigación era de diversos temas. El primer tema que tenemos es ¿qué es el rayo tractor sónico? Pues el rayo tractor sónico, en breves palabras, o como muchos lo conocimos, y creo que muchos pensamos que no existía, eran las películas ochenteras de alienígenas, que una navecita levantaba objetos con un rayo. Bueno, básicamente es eso, el rayo tractor es eso, un rayo es un dispositivo el cual en lo particular lo conocimos en las películas, pero lo que hace es a través de ondas eh, atraer objetos, elevarlos y atraerlos e elevarlos dependiendo cuál sea la función que le quieran dar. Los usos prácticos de este aparato están en los mejores laboratorios científicos para mantener en levitación diferentes objetos. Ya lo que se les vaya a hacer ahí es muy distinto, pero el rayo tractor lo que utiliza es un sistema de ondas ultrasónicas para poder tener con un tono que solo puede escucharse los murciélagos. Eso es un dato bastante curioso. Eso fue lo primero. El rayo tractor funciona de esta forma en la cual vemos acá. Aquí hay una maqueta, podemos decirle, donde explican cómo se van transformando las ondas. Lo siguiente son las ondas mecánicas. Son perturbaciones de las propiedades mecánicas, densidades y presión que generan oscilación local de los átomos de un medio material, propagando a otros átomos del medio. La propiedad más importante de las ondas, en general incluidas las de naturaleza mecánica, que es el propagarse, transportan información y energía. La energía transportada por las ondas puede llegar a ser catastrófica, como sucede con las ondas sísmicas o con el oleaje de una tormenta marina. Bueno, eso es una breve explicación. Luego aquí tenemos todas las ondas mecánicas. Requieren de el medio, las ondas mecánicas y lo que se requiere para que se forme. El medio material elástico como un fluido o un sólido en el que se propaga la perturbación. La perturbación es cualquier modificación física al momento de que se le emita una onda a algún objeto. Más adelante explicaremos. La fuente capaz de generar las perturbaciones en el medio, como podría ser, bueno, aquí se lo puede explicar, las perturbaciones serían como estos círculos que se van creando, y la fuente, ya que estamos hablando también, sería como los dedos, que en esta ocasión son los que están causando el inicio de esa perturbación. O como por ejemplo también acá, que esto es un resorte, el cual aquí vemos las perturbaciones que pueden haber en esta cuando lo hacemos. Uno toma un resorte con no mucha densidad y lo hace para adelante y para atrás. Se van creando estas ondas en las cuales se junta mucho material y se crea esto, luego se separa, luego se vuelve a unir, y así es algo que es fácil de comprobar, al igual que este, que si lo movemos para arriba, para abajo rápidamente, se van a crear ondas inclinadas para vertical y inclinadas horizontal. Asimismo es con muchos otros materiales, como podría ser una liga de elástica. La jalamos y va a empezar a rebotar para ambos lados. Eso también sería un ejemplo práctico de eso. Pero si nos vamos a las perturbaciones mecánicas, creo que la mejor explicación sería con esto, ya que es un objeto mecánico. O también lo puede llamar perturbaciones mecánicas a, por ejemplo, a una máquina de rayos X, lo cual es un aparato mecánico digital que causa radiaciones y a través de las radiaciones ondas. Eso sería un ejemplo, que eso más adelante lo veremos.
La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es otro tipo es radiación, es la radiación electromagnética. ¿Cómo se aplican aquí las ondas? Por ejemplo, la onda sería el, el móvil para que la radiación viaje. Como por ejemplo, podría ser como en el ejemplo de las máquinas de rayos X. Las ondas que generan son unas ondas de expansión circular, las cuales cuando se enciende la máquina empiezan a separarse. En la onda también va introducida la energía electromagnética. Asimismo se podría ver en otros aparatos, como podría ser una antena de televisión, que también recorre energía, o como un cable eléctrico que si es mucha la frecuencia, se pueden ver cómo se forman ondas. Incluso con los osciloscopios se pueden ver las formas de las ondas y las frecuencias que tienen. Ese sería un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos, valga la redundancia. Muchas cosas hacen ondas electromagnéticas, como los celulares cuando realizan llamadas o conexiones. También las antenas y algunas máquinas, como las máquinas de rayos X o de los hospitales, que también pueden ser las máquinas para hacer tomografías. La siguiente sería ecuaciones de ondas eléctricas. Las ecuaciones de ondas eléctricas se cumplen. Cada regla representa una componente espectral y el signo más menos indica las dos posibles orientaciones de dicha componente. Bueno, aquí tenemos la ecuación. Disculpen, ando un poco malo. Aquí tenemos la ecuación general de las ondas eléctricas, la cual la tenemos acá. La podría explicar, pero no me veo con la capacidad para explicarlo de una forma correcta, así que aquí está. En el link del video tal vez les pongo un video donde explique mejor, un profesional, porque yo me confundo demasiado a la hora de explicar. Así que vamos a seguir. Las leyes de Maxwell. Maxwell es fue un científico el cual creó diferentes leyes, en total 4 leyes, la cual es la ley de Gauss, la cual tenemos aquí, que explica la relación entre el flujo del campo electrónico a través de superficies cerradas con la carga neta encerrada por dicha superficie. También tenemos la ley de Gauss para el campo magnético, que explica las líneas de campo magnético comienzan y terminan en el mismo lugar, por lo que no existe un monopolo magnético. También tenemos la siguiente ley, que es la ley de Faraday y LED. La ley de Faraday nos habla sobre la inducción electromagnética, la que origina una fuerza electromotriz en un campo magnético. Es habitual llamarla ley Faraday. Eso es lo que nos explica. También tenemos por última ley, es la ley de Ampere generalizada. El Ampere formuló una relación para un campo magnético inmóvil y una corriente eléctrica que no varía en el tiempo. La ley de Ampere dice que la circulación de un campo magnético es igual a esta ecuación de acá, a lo largo de una curva cerrada en C. Es igual a la densidad corriente de esto de acá sobre la superficie cerrada de la curva C, matemáticamente así. Bueno, el siguiente tema sería el efecto Doppler. El efecto Doppler, llamado así por el físico australiano Christian Andrés Doppler, es el camino de frecuencia aparente de una onda producida por un móvil relativo de la fuente respecto a su observador. Hay un ejemplo cotidiano de ejemplo de Doppler. La velocidad a la que se mueve un objeto que emite las ondas es comparable a la velocidad propagada de las ondas. Bueno, este efecto Doppler lo que nos explica, aquí tenemos su ecuación por cierto, pero vamos a utilizar este ejemplo y se los voy a explicar. El efecto Doppler nos explica
la relación de la fuerza en la que se escucha una onda o que se puede ver una onda, eh, dependiendo de la velocidad y la posición del observador, o sea, de la persona que puede visionar eso. Como por ejemplo aquí en este ejemplo nos muestra que la ambulancia, al momento de que va a pasar una ambulancia, va a una gran velocidad y es más fácil escucharla, suena más, tiene mucho más rango para el oído humano, es cuando aún no lo ha pasado aún, o sea, si uno va enfrente todavía de la ambulancia, lo cual tiene una lógica para ir liberando los caminos de tránsito, es la lógica, pero el sonido rompe mejor la barrera y llega más fácil y con más fuerza al oído, en este caso del humano, lo cual es completamente diferente al caso de poner al hombre como que si ya le hubiera pasado la ambulancia, ya que se va alejando cada vez más, las frecuencias necesitan más potencia, tendría que aparte de todo, la ambulancia a una gran velocidad, o sea, se aleja demasiado rápido y disminuye la velocidad, tampoco a la vida real está aplicado, es perfecto, ya que la ambulancia no seguirá molestando a las demás personas, al momento de que pase solo va avisando y desaparece el sonido en un par de segundos. Creo que todos hemos apreciado este efecto Doppler, es lo que nos muestra. Mayormente se ve esto en, en efectos sonoros, como podríamos hacer otro ejemplo, es ponemos una bocina o un buffer de bastante potencia y le ponemos un 30% del volumen, por decirle algo, va a sonar mucho más, aunque pongamos a dos personas a la misma distancia, pero una enfrente de la bocina y una atrás, va a sonar con mucha diferencia, con más fuerza la persona que está delante que está atrás, ya que la frecuencia está, la fuerza de la onda está lanzada hacia esa parte. Es la dirección de la frecuencia, de la onda, perdón. Lo siguiente es la superficie equipotencial. Una carga eléctrica puntual Q, carga de prueba, tiene una presencia de otra carga. Carga fuente, una energía potencial electrostática de modo semejante a la relación que se establece entre la fuerza y el campo eléctrico. Se puede definir una magnitud escalar potencial eléctrico V, que tenga una cuenta la perturbación que carga la fuente produce en un punto del espacio, de manera que cuando sea situada en un punto de la carga de prueba en el sistema adquiere una energía potencial. El potencial eléctrico creado por una carga Q en un punto de una distancia R se define con, aquí tenemos la fórmula. Lo que quiere decir esto es que cuando tenemos dos ondas o dos radios o dos cargas eléctricas, como lo explican en el ejemplo que estamos viendo, que estamos escuchando, es que se divide positivo y negativo en el caso de cargas eléctricas y se empiezan a unir. No del todo, como podemos ver aquí en la imagen, por eso tenemos negativo y positivo, se separan las polaridades y se intentan unir. Esto es la superficie equipotencial. En el caso más sencillo, puede ser el campo gravitatorio en el que hay una masa puntual. Las superficies equipotensales son esferas concentradas alrededor de dicho punto. El trabajo realizado por esa masa siendo a potencia constante será pues por definición cero. Bueno, siguiente tema es el sonido en tubos. El sonido en tubos es algo que creo que todos lo hemos experimentado, que cuando uno hace un sonido hacia dentro de un tubo suena de una forma muy peculiar, ya que es por la forma del tubo, las ondas se dispersan de diferente forma. Y esto creo que lo hicimos todos en alguna etapa de nuestra niñez, de agarrar un tubo y andar como locos a hacerlo como sirena o de una ambulancia o no sé. Bueno, dice la frecuencia del sonido en un tubo es directamente proporcional a la velocidad del sonido en el gas que contiene el tubo. En dos tubos idénticos y con el mismo gas, uno abierto y otro cerrado, el cubierto produce un sonido cuya frecuencia fundamental es el doble que el cerrado. Esto es lo que nos daba tanta curiosidad porque se oía tan distinto cuando un tubo era libre de ambos lados o uno estaba tapado.
ya que la diferencia es ya que cuando un tubo está tapado, uno, por ejemplo, hace un ruido uno, se lanzan ondas sonoras, las ondas avanzan, rebotan, vuelven a subir y cuando regresan, se encuentran con más ondas del sonido. Se crea un efecto bastante gracioso, para mi opinión, al menos en lo que recuerdo, llevo tiempo sin hacerlo, lo cual es distinto en cuando hay un tubo que es completamente abierto, ya que las ondas del sonido solo van en una vía y no chocan y afectan más, aunque sí también la forma del objeto también tiene bastante que influir, ya que lo vuelve un poco como con más seco, ya que no tiene mucho espacio para recorrer a los laterales las ondas, sino que están más centradas. Y aquí se ven en los ejemplos, como podemos ver, reflexión y refracción de ondas. ¿No? Entre sus diferentes comportamientos, lo más conocido tal vez por ser lo más visible son la reflexión y la refracción. Este comportamiento se presenta cuando al desplazarse la onda pasa de un medio de transmisión a otro y llega a un punto de separación entre dos medios, es cuando se produce el fenómeno. Bueno, lo vamos a explicar con parecido al ejemplo que está aquí, tomamos de guía esto. Es cuando, por ejemplo, usted pone un espejo sobre una parte, alguna superficie que esté plana y usted toma una lámpara, más se nota mucha más esta diferencia en una zona que sea completamente reflectante y que sea oscura y ya solo la única luz que sea el foco o la linterna o el emisor de luz. Bueno, usted lo apunta por ejemplo, a la mitad del espejo o de la superficie como se ve acá y este efecto se nota mucho más la reflexión cuando es una superficie proyectable a la cual se le lanza el rayo de luz. Bueno, pues usted toma un foco, lo alumbra y va a ver que usted le está apuntando a lo mejor al centro del espejo, pero va a ver de la nada aparece una luz que está en una pared, por ejemplo, arriba a su izquierda o al lado contrario donde está el foco. Bueno, esto es por eso mismo, ya que como nos dicen aquí en la explicación, al momento de que hay un rayo o una onda, ya que recordemos que también la luz se mueve por ondas, como las lámparas, etcétera, lo que cambia la forma de la onda, al momento de que cae a la superficie reflectante, llega a un punto de choque, por decirlo así, y se causa una división de la luz. La luz busca, o el efecto, o las ondas, buscan un lado para salir, lo mismo que pasaba con lo de los tubos. Al llegar a un tope, busca otro lado para salir e incluso regresar. Bueno, aquí como es un espacio libre, pero se está apuntando a un objeto, lo que hace es que rebota la luz. Esto se puede ver en bastantes formas. Como le digo, en un espejo se nota mucho más el ejemplo, pero también lo podemos hacer en una pared y se alcanza a ver que la diferencia es que en el espejo se ve un láser, por decirlo así. En cambio, en un espejo ya no es tan fina la figura de la luz, sino que el área de impacto es más grande, ya que las ondas se expanden al momento de llegar, ya que no tienen una suficiente fuerza para reproyectarse. Y aquí, como vemos en los ejemplos, dependiendo del ángulo en el que está apuntado, la reflexión va a salir. Bueno, aquí tenemos un poquito de descripciones, otros ejemplos. Voy a esperar aquí unos segundos porque, pues, si es que le gusta, creo que ya lo expliqué bastante bien, es que no voy a perder el tiempo aquí. Si gustan, por si es que quedó alguna duda, aquí está. Aquí están diferentes ejemplos. Bueno, diferencias entre osciloscopios industriales y para estudiantes. Bueno, los osciloscopios, para empezar, es básicamente una herramienta que permite ver resultados gráficos de las señales eléctricas de este dispositivo. Incluye una pantalla donde se muestra las gráficas de la señal eléctrica aplicada en funciones del tiempo. Un osciloscopio puede medir hasta miles de magnitudes físicas, solo que se necesita la onda adecuada que pueda convertir la magnitud para
medir una señal eléctrica debido a la inmensa diversidad de medidas y magnitudes que pueden ser estudiados con los osciloscopios. Estos se pueden utilizar en campos que abarcan desde la medicina hasta la mecánica automotriz. Bueno, como aquí nos explican, un osciloscopio es este aparato que se ve acá, el cual es el encargado de a través de sus terminales detectar ondas y mostrárnoslas gráficamente, como podemos ver acá. Aquí tenemos una gráfica de cómo se ve la onda que la persona está midiendo. Las gráficas sabemos que pueden variar dependiendo de la frecuencia, eh, pero esta es la función básicamente del osciloscopio, pero tiene muchas más opciones. Se ocupa en muchas más ramas de la vida, como aquí mismo dice, que abarca la medicina hasta la mecánica. ¿En dónde lo podemos ver en la medicina? Vuelvo a lo mismo, a los mismos ejemplos, a las máquinas de rayos X, a las máquinas de tomografías, otro ejemplo podría ser los tomadores de pulsaciones que aparecen en las películas, que está una persona y solo se escucha un pi, pi, pi. Eso es otro ejemplo. Ese es un osciloscopio de otro tipo, pero hace la misma, que es mostrar las ondas que está emitiendo el móvil al cual es conectado para medir. Los tipos de osciloscopios y su función. Los osciloscopios en general se dividen en analógicos y digitales. Ambas muestran la misma gráfica, sin embargo existen algunas diferencias entre estos instrumentos y algunos poseen limitaciones. Los analógicos trabajan directamente con señales aplicadas. Esta una vez amplificada desvía una haz de electrones en sentido vertical proporcionalmente a su valor, mientras que el digital utiliza un conversor analógico-digital para que pueda almacenar digitalmente la señal de entrada, construyendo posteriormente esta información en la pantalla. Lo que quiere decir, la diferencia es que el osciloscopio analógico muestra directamente lo que está midiendo en tiempo real. O sea, básicamente el analógico no tiene memoria y el digital sí, ya que el digital nos está diciendo que él toma una información, la guarda, la procesa y luego la muestra en la pantalla con la misma precisión, hasta donde yo sé. Esa es la única diferencia que hay entre los dos, ya que a lo mejor tiene una que otra función que puede facilitar más. Probablemente el digital sea el que tenga mayores funciones, ya que es un poco más actual. Y recordemos que mientras más avanza el tiempo, también la tecnología avanza más, y esto no es la excepción. Pero esto es lo que haría la diferencia básicamente más fuerte que tienen entre los osciloscopios analógicos y digitales. Con lo que me quedé ahí en el punto anterior. Aquí podemos ver también el otro ejemplo que dice ahí, que se puede ver en la mecánica de automóvil. Principalmente yo en lo personal lo he visto cuando he acompañado a mi papá o algún familiar a un electromecánico, se le llama, ya que son las personas que analizan la parte electrónica y eléctrica de un automóvil, no es tanto lo mecánico, y muchas veces utilizan este tipo de aparatos para medir las ondas de componentes, por digamos así, o partes del automóvil, para que se conectan a una pantalla y les empieza el aparato les muestra las frecuencias que está fallando, y es un trabajo un poco más rápido, pero recordemos que ya es la parte digital electrónica de un automóvil. Ahí se podría ver el ejemplo. Bueno, sigamos. Los osciloscopios analógicos. De vez en cuando podemos encontrar ejemplares de osciloscopios analógicos en la mesa de trabajo técnicos, quienes a la fuerza de costumbre no se atreven a pisar un umbral del signo digital. ¿A qué se refieren con esto? Que los osciloscopios analógicos ya no son tan comunes como lo eran antes, por lo mismo que se dijo ya, que los tiempos avanzan, la tecnología también. Las personas deben ir actualizando su conocimiento y su equipo. Lo que dice acá es un poco de gracia, por decirlo así,
ya que sabemos que hay personas que no se sienten cómodas con algo nuevo, están acostumbradas a algo antiguo y con eso ellos están felices, no buscan la necesidad. Y para ser sinceros, tampoco el digital tampoco es que ofrezca otro gran mundo de posibilidades, sí tiene muchas opciones, unas más relevantes que otras, pero tampoco es que deje fuera de juego al osciloscopio analógico, pero ya sabemos que las personas más en el ámbito electrónico, digital o que tenga que ver con alguna ciencia, siempre buscan actualizar sus equipos y mantenerse al corriente. Bueno, esto es lo mismo que pasa aquí, por eso dicen que en técnicos quienes a la fuerza de costumbre no se atreven a pisar un umbral de signo digital. Pero poco a poco estos modelos su tiempo desplazan por sus sucesores los digitales. Prácticamente cada osciloscopio analógico debe tener uno o varios canales verificables, canales horizontales, base de tiempo, sistema de disparo y por supuesto módulo de tubo de rayos catódicos. Perdón. Lo que acabo de mencionar aquí es estas partes que se ven acá, solo que se ve la calidad muy buena de la imagen, por eso la hice más pequeña, pero son partes fundamentales de un osciloscopio para poder medir. Eso básicamente. Esos componentes nos llevan a la función la tensión a medir es aplicada a las placas de desviación de un tubo de rayo catádico utilizando un amplificador. Eso es esta parte de acá, la cual dice placas de reflexión. Bueno, entonces, mientras tanto se aplica una tensión en diferente de sierra. Esto quiere decir que forma repetida crece suavemente y luego se cae de forma brusca. A lo que se refiere es que se conecta acá, pasa por este tubo, se refleja acá y se muestra en las pantallas estas ondas, lo que dice que sube, baja y se cae repentinamente. Bueno, esta tensión es producida mediante un circuito oscilador apropiado a su frecuencia. Puede ajustarse dentro de un amplio rango de valores, lo que permite adaptarse a la frecuencia de la señal a medir. A esto se le denomina base de tiempo. Osciloscopio digital. Bueno, hoy en día los osciloscopios digitales han reemplazado a los analógicos debido a que los digitales cuentan las mismas características que los analógicos, como ya lo dijimos, pero al mismo tiempo posee diferentes que les hace mejores, pero buen trabajo determinado. El osciloscopio digital es un instrumento que permite la visualización y medición de señales eléctricas, con la diferencia de utilizar la digitalización de las señales de entrada. Esta digitalización consiste en asignar un código binario o muestra que se toma de la señal de entrada análoga. Para hacer esto se necesita un circuito que obtenga las muestras y un conservador analógico digital, ADC, que son sus siglas, y para el almacenamiento necesario una memoria. Esto es lo que le da el gran plus a un osciloscopio digital, la memoria, ya que podemos guardar diferentes señales o frecuencias o memorias de ondas de distintos objetos o tomas de corriente. Luego te dice y conservador analógico digital. Después de haber almacenado los datos, se puede ver distintos tipos de cálculos realizados por el mismo osciloscopio. Esto es lo que les decía. El osciloscopio digital tiene una forma diferente de análisis. Él obtiene, guarda, procesa y luego muestra. Y muestra diferentes formas, como se puede ver en este osciloscopio que tiene diferentes frecuencias. Bueno, aquí a continuación les voy a mostrar un par de osciloscopios de diferentes usos. Y aquí está el ejemplo de los rayos de la aplicación de ondas mecánicas y electromagnéticas aplicadas a la salud. Como lo mencioné de ejemplo, lo utilicé de ejemplo desde el inicio, las máquinas de rayos X, las de tomografía, cualquier máquina médica que utilice la función de ondas electromagnéticas, eléctricas o de cualquier uso, es un ejemplo perfecto para estos dos, que se nos pide la aplicación de ondas mecánicas y electromagnéticas, ya que las ondas son producidas por un objeto mecánico y son transportadas por electromagnética y aplicadas en la salud, obviamente. Aquí solo puse una imagen. Esto sería todo. Muchas gracias. Espero me haya explicado de una forma coherente. Muchas gracias.